Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más en esta hora. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, la palabra de Dios con el tema madurez espiritual. Sabemos, ¿verdad, hermanos?, que muchos tenemos años en las iglesias, hermanos. Vamos, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra de Dios, pero no alcanzamos un nivel de madurez espiritual, hermanos. Y esta madurez solamente Dios nos la puede dar, pidiéndole a Él, ¿verdad?, que sea Él ministrando nuestra vida para obrar conforme a su voluntad, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, primeramente por un día más que nos ha permitido abrir nuestros ojos, el aire que respiramos, hermanos, por tantas bendiciones, maravillas y milagros que Él hace en cada una de nuestras vidas, hermanos. Yo sé que este día Dios se ha manifestado en gran manera en muchas personas. Sabemos que hemos recibido el favor, gracia y misericordia de Él, de lo alto, hermanos, porque Él es el que hace la obra, Él hace los milagros, Él hace las sanidades en los cuerpos, hermanos, y Él va a obrar conforme a su voluntad y conforme a la fe que tengamos nosotros también, hermanos. Para empezar en este tema, hermanos, vamos a buscar la cita bíblica, 1 Corintios 14:20, hermanos. Busquémosla. Es 1 Corintios 14:20. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén, hermanos. Aquí está diciéndonos el Señor que no seamos niños en la manera de pensar, sino que tenemos que ser niños en la malicia, hermanos. Porque como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que Nicodemo se acercó a Jesús y él le dijo: de cierto te digo que nadie llegará al reino de los cielos si no vuelve a ser un niño. Entonces él lo interpretó así, las palabras textuales que le estaba diciendo Jesús, y le dijo: pero ¿cómo puede un hombre ya siendo adulto meterse nuevamente al vientre de su madre para volver a nacer? Pero Jesús le decía que de esta forma, ¿verdad?, que tenemos que ser un niño, tenemos que renacer como niños nuevamente para alcanzar el reino de Dios. Sabemos que un niño es inocente, un niño tiene su mente limpia, un niño no anda pensando en el pecado, ¿verdad? Él todo es gracia, todo Él es inocencia, todo Él lo hace como un niño, juega como un niño, habla como un niño. El amor de un niño es sincero. Entonces, conforme a eso es que Dios habla, hermanos, que tenemos que tener madurez espiritual, pero tenemos que tener como dice el versículo 20, hermanos, del capítulo 14 de Corintios, que dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos, hermanos, que alcanzar ese nivel de madurez espiritual, hermanos. Pidámosle a Dios que seamos maduros, pero en lo espiritual, y que seamos niños en la malicia, ¿verdad? Que seamos niños, que nos comportemos como niños, pero en la malicia del pecado, hermanos, que nuestra mente esté limpia como un niño, que nuestra mente pues piense como un niño, pero en lo que es lo malo, hermanos, ¿verdad? Desechando lo malo en nuestras vidas, porque un niño es sincero. Un niño, si demuestra amor, lo demuestra de una manera pues limpia, sincera a los demás, no anda con malicia. Entonces, en este aspecto Dios nos está hablando, diciéndonos que debemos ser como niños, pero conforme a la malicia. Pero en la manera de pensar, pues tenemos que actuar maduramente, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios está muy interesado en que su pueblo crezca espiritualmente. A veces en las iglesias se crece en número,
Sabemos que a veces los pastores se alegran cuando ven su iglesia llena en número de hermanos, hermanas y hermanos, y aquella iglesia llena. Pero la verdad es que se debe de crecer en lo espiritual, hermano. Se debe de crecer en la madurez que cada uno de los hermanos tienen que tener, hermanos. La madurez significa crecimiento personal. Dios quiere que seamos niños, pero es referente al pecado, hermanos. Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él y que le demostremos ese amor de niño, ese amor sincero, ese amor puro, ese amor, ¿verdad? Sin malicia, sin mancha, sin pecado, hermanos. Amén. Remanente mío, no seáis niños en el pensar, sino en la malicia. Dice, vamos a ver la cita bíblica en Juan 1, del 1 al 3, hermanos. Juan 1, capítulo 3, del 1 al 3, hermano. Y dice, mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, hermanos, lo que les explicaba, ¿verdad?, de Nicodemo. El mismo Jesús le dijo en el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo en una nueva criatura, hermanos, es despojarnos del pecado, es despojarnos de toda malicia. Cuando un hermano o una hermana, hermanos, ha aceptado a Cristo y da el paso para el bautismo en agua, él se tiene que despojar. Cuando llega ese momento, hermanos, y es zambullido en el agua, hermano, allí ese señal de que esa agua limpia, esa agua transparente está limpiando su cuerpo, y que cuando él se zambulle, cuando él es hundido en el agua, el viejo hombre queda allí sumergido, y cuando lo levanta el pastor o la persona que está llevando a cabo ese bautismo, cuando lo levanta, ya él tiene que levantarse renacida en una nueva criatura, hermano. Es allí donde Dios limpia, donde Dios nos despoja del viejo hombre, de todo aquel hombre pecaminoso, hermanos, y queda ahí atrás en esas aguas zambullidas ahí en lo profundo de la mar, para cuando sea levantado este hombre y se levanta en una nueva criatura, limpia, pura, sin mancha y con una nueva vida, transformada ya en una nueva vida que es dispuesta a seguir al Señor Jesucristo, es dispuesta a dejar todo lo malo atrás, es dispuesta a seguir caminando, siguiendo las huellas de Cristo Jesús. Sabemos que el único hombre perfecto en la tierra ha sido Jesús. Y nosotros tenemos que pedirle al Padre que día a día nos vaya ayudando a transformarnos, a quitar toda escoria, a quitar todo lo negativo, todo sentimiento negativo de nuestro corazón, todo pensamiento pecaminoso de nuestra mente, para poder tener la mente de Cristo, para tener un corazón sincero y humilde, agradable a Dios. Es el Dios, ese Dios de la gloria, ese Dios poderoso, el que nos puede ayudar a transformarnos por dentro y por fuera, hermanos. A transformarnos y a ser esas criaturas que Él quiere que seamos. Esas personas nuevas, renovadas en Cristo Jesús, hermano. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede transformar, nos puede renovar, nos puede purificar y nos puede transformar, hermanos. Y Él es el único que nos puede purificar nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, nuestro corazón, hermanos, para seguir
alabando su nombre, para seguir en el camino de Él. Porque este camino, hermanos, es un camino difícil. Nosotros no les hablamos, hermanos, de un camino que cuando ustedes lleguen a Cristo van a llegar y todo va a ser de bendición, que todo va a ser de felicidad, que todo va a ser para tener todo a nuestro alcance. No, hermanos, el camino de Dios es difícil. El camino de Dios cuesta, y por eso dice en su palabra que hay dos caminos. Hay uno ancho y hay uno angosto, y el angosto es el de Cristo Jesús. El angosto es para caminar obrando conforme a la voluntad de Dios. Y ese camino angosto es el que cuesta, hermano. Ese camino angosto es lo difícil, hermanos, porque vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar todo tipo de tropiezo en ese camino tan angosto. Pero tenemos que seguir adelante, luchando cada día, pidiendo fuerzas, pidiendo fortalezas de aquel Dios que vive y gloria. Él es el único que está allá con gran poder, con gran gloria. Y Él es el único que nos puede ayudar, hermanos, a seguir adelante, a seguir luchando, dándonos fortalezas en nuestra vida, dándonos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, hermanos. Él es el único que nos protege, Él es el único que nos da fuerza, y Él es el único que toma nuestras manos para decir: ven, hijo, yo te ayudo, sigue adelante, sigue firme en la fe que tienes, sigue firme y no desmayes, sigue firme caminando conforme a mi voluntad, porque el galardón es grande, el galardón que te espera es grande, y tú vas a ganar esa corona deseable que tú quieres, esa corona incorruptible, esa corona de oro que te está esperando. Oh, amado Dios, mi alma te alaba en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. La niñez tiene que ser en la malicia, y hay que tener madurez en la forma de pensar. Hay muchos hermanos cristianos que piensan como niños, hermanos. Y Pablo dice en su palabra también, ahí podemos ver que Pablo él mismo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy hombre, ya pienso como un adulto, pienso como un hombre adulto. Entonces, hermanos, sabemos que en lo espiritual tenemos que madurar, en lo espiritual tenemos que ser esas personas. Pero ¿de dónde viene esa madurez espiritual? Viene de lo alto. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que Él sea esa fuerza, que Él sea iluminando, dando sabiduría a nuestra mente, llenando ese discernimiento de espíritu, llenando ese discernimiento de su palabra, llenándonos de esa sabiduría grande de lo alto que solamente Él la da. Él es el único que nos sostiene de su mano, y Él es el único que da la sabiduría. Muchas veces, hermanos, hay hermanos cristianos que se dejan llevar por las apariencias, que se dejan llevar así por lo que le muestran, y no investigan o no indagan a lo profundo lo que en realidad es, antes de juzgar o antes de exhortar a otro hermano. Hermanos, hay que pedirle a Dios esa sabiduría, ese discernimiento de espíritu, que Él sea que nos ayude a madurar como persona cristiana, que Él sea el que nos ayude a madurar y tener esa madurez espiritual en nuestra vida para actuar bien. Si vamos a llevar una palabra de exhortación, que la llevemos conforme a su voluntad y no por nuestras propias palabras. Que sea Dios hablando a través de nuestra boca para exhortar a un hermano. Que sea Dios hablando para aconsejar a un hermano. Sabemos, hermanos, que nosotros fallamos, que cometemos errores, pero solamente el Dios de lo alto, ese Dios viviente, ese Dios eterno, ese Dios poderoso, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede hacer cambiar y transformar nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras acciones, hermano, amén. Y es en Él que tenemos que depositar esa confianza y esa fe, y pedirle que sea Él transformando nuestra vida. Amén, hermanos.
Podemos madurar leyendo la palabra. ¿Cómo podemos madurar? Sabemos que la madurez espiritual solo Dios la da a través de su palabra. Aquí está, hermanos, aquí está esa palabra fiel, esa palabra verdadera, la mejor profecía. Aquí está escrita. Leamos la Biblia, hermanos, y aquí vamos a obtener esa madurez espiritual que Dios nos quiere dar. Amén, hermanos. También otra forma de obtener esa madurez espiritual es quebrantarnos, hermanos, quebrantarnos ante Él, pidiendo ese discernimiento, pidiendo esa sabiduría, llegar ante su presencia y pedirle al Dios de la gloria que sea Él obrando en nuestra vida, que sea Él dándonos de su sabiduría, dándonos, hermanos, esa inteligencia y esa madurez espiritual, hermanos. Vamos a ver 1 Corintios 13:11, hermanos, también en esta hora. 1 Corintios 13:11, hermanos, 13:11. Y dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén, hermanos, lo que les hablaba, hermanos. Dice allí que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto lo dice Pablo, hermanos, porque sabemos que cuando somos niños, actuamos como niños, pensamos como niños, pero ya cuando llegamos a un nivel espiritual, ya cuando somos adultos, hermanos, tenemos que ser maduros, tenemos que actuar. Tenemos que actuar como maduros, tenemos que pensar y también, hermanos, tenemos que pedirle al Señor prudencia. Tenemos que pensar antes de actuar, pensar bien las cosas antes de actuar, no ser, no ser prestos así a actuar a la ligera, hermanos, por lo que vi, por lo que me contaron, por lo que me dicen. No, hermanos. Hay que tener prudencia, hay que pedirle a Dios prudencia en nuestra vida, pensar antes de actuar, ser tardos para hablar, como dice la palabra, y prestos para oír. Hay que oír la palabra de Dios, hay que estar prestos a su palabra, hay que estar prestos a lo que nos hablan, pero pensar primero antes de hablar. Porque con una sola palabra podemos herir a un hermano. Con una sola palabra podemos dañar a un hermano. Con una sola palabra podemos ofender a un hermano. Y ahí está, hermanos, lo que Dios no quiere. Que nosotros seamos estorbo en la vida espiritual de otro. Porque tal vez por las palabras que yo hable, pueda servir como estorbo a otro hermano que está empezando en la obra, que está creciendo espiritualmente, y a través de mis palabras, tal vez no bien dichas, puedo servir como piedra de tropiezo para esta persona. Puedo servirle como estorbo para detenerla, para que siga ella buscando la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que ser prudentes. Tenemos que pedir esa madurez espiritual, esa madurez que viene de lo alto, hermanos, y es Dios dando esa palabra a través de la palabra que está escrita, hermanos, en su libro sagrado. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que abrazarla, hermanos. Esta palabra tenemos que abrazarla como la mejor profecía. Esta palabra tenemos que escudriñarla, hermanos, día con día, leyéndola, pero pidiéndole a Dios discernimiento de ella, para que sea Él obrando en nuestras vidas, hermanos, como Él quiere hacerlo, hermanos, conforme a su voluntad, hermanos, en nuestras vidas. Amén, hermanos. Fíjense que les voy a dar un ejemplo, hermanos. A veces podemos ver una fruta, a veces nos dejamos llevar solamente por lo que puede estar pasando, por lo que ven nuestros ojos. Y ahí es donde nosotros juzgamos o comenzamos a comentar, hacer comentarios sin saber la verdad a fondo.
Les voy a poner un ejemplo de una fruta que aparentemente puede estar ruina. Y esta fruta es la banana o guineo. A veces la cáscara de ese guineo se mira tan negrita que cualquiera puede decir, este guineo ya no sirve y puede botarlo. Mas sin embargo, si alguien se detiene y comienza a pelar esa fruta, se da cuenta que lo de adentro está bueno, que lo de adentro es fruta buena para nosotros, es un alimento. Y se da cuenta que nada más es la apariencia del guineo por fuera, que está con cáscara negra, negrita, pero que al pelarla nos damos cuenta que la fruta por dentro está buena. Entonces así es, hermanos. A veces nosotros no podemos juzgar al hermano por su apariencia. No sabemos el trasfondo de su corazón. No sabemos si esta hermana o hermano pasa en la intimidad con Dios. Y ahí es donde se ve el actuar, el pensar y los frutos que Dios envía a esta persona, hermano. A veces podemos comenzar a criticar o a juzgar a alguna hermana, algún hermano por la apariencia que se le ve por fuera. Pero no sabemos esta persona cómo tiene su corazón. Si es agradable a los ojos de Dios. Si es un corazón sincero, si es un corazón limpio, si es un corazón puro, si es un corazón agradable a Dios. Entonces, hermanos, les he puesto este ejemplo de esta fruta porque a veces nos engañan las apariencias o nos dejamos llevar por las apariencias y tenemos que conocer espiritualmente. Hay que pedirle a Dios que nos active nuestros 5 sentidos, que nos active los ojos espirituales, los oídos espirituales, el olfato espiritual, la boca, nuestra lengua espiritual, nuestro tacto espiritual, hermanos, para que Dios sobre en nuestras vidas y podamos reconocer quién anda en el espíritu y quién anda conforme a la carne. Porque muchos nos vamos y nos dejamos llevar por las apariencias nada más. Y no sabemos que tal vez en el trasfondo de esa persona, a pesar como ande, pero tiene un corazón sincero, tiene un corazón quebrantado ante la presencia de Dios, tiene un corazón lleno de amor para el prójimo, tiene un corazón lleno de esa unción poderosa del Espíritu Santo y tal vez nosotros no nos damos cuenta, tal vez nosotros solo juzgamos por juzgar, tal vez nosotros solo criticamos por las apariencias, por verlo por fuera, cómo anda, cómo se viste o cómo actúa, pero no sabemos en lo profundo del corazón de este hermano o de esta hermana, solo Dios lo conoce, hermano. Pidámosle, Señor, pidámosle al Señor que sea Él ayudándonos a crecer espiritualmente, ayudándonos a alcanzar esa madurez espiritual en nuestra vida, esa madurez que solamente Él la puede dar. Esa madurez espiritual se logra a través de leer su palabra, leyendo su palabra, escudriñando estas escrituras, pidiéndole a Dios discernimiento de su palabra, orando en todo tiempo, hermanos, estando en una intimidad con Dios, ese Dios poderoso, ese Dios de lo imposible, ese Dios de lo sobrenatural, estar llegando a Él, pidiendo esa unción poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos ir escalando día con día más y más. Amén, hermano. Sabemos que separado de Cristo nada vamos a hacer. Sabemos que el único que nos puede ayudar en nuestras vidas es Jesucristo. Es el único que tiene que ir a la par con nosotros, guiándonos a través de su Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. No nos queda bien actuar como niños y ya siendo viejos. No nos luce, hermanos, no nos luce actuar como niños ya siendo viejos. Estoy hablando en términos espirituales, hermanos. Ustedes no han visto señores de 60 años, de 70 años, vistiendo como jóvenes de 15 años. Hasta en términos naturales tenemos que madurar.
A veces, ¿verdad, hermano? Solo Dios, como les digo, solo Dios nos puede dar esa madurez espiritual, esa madurez en nuestra vida, para de verdad tener las etapas conforme vayan pasando. Si somos niños, actuar como niños. Si somos adolescentes, actuar como adolescentes, pensar como adolescentes. Si ya somos adultos, pensar y actuar como adultos. Si somos ancianos, también. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a actuar y pensar como en cada etapa de nuestra vida, hermano. Es impresionante cómo la inmadurez puede provocar terminar con varias cosas. A veces el matrimonio se rompe, a veces el matrimonio, hermano, hasta el matrimonio se rompe por falta de madurez, por la inmadurez, que tiene ya sea el esposo o la esposa. A veces, hermano, sabemos que en la pareja son dos personas que están diferentes caracteres, diferentes formas de actuar, pero solo Dios puede unir una pareja y ayudarles, hermanos, a hacer una pareja que se comprendan, hermanos. Pero a veces por la inmadurez, por la falta de madurez espiritual y falta de madurez personal ya en nuestra mente, podemos perder hasta nuestro matrimonio. Y no solo el matrimonio, a veces llegamos al extremo de perder hasta nuestro trabajo, hermanos, por la inmadurez que tenemos. Tenemos que orar para que Dios nos dé esa madurez, que sea Él obrando en nuestras vidas, hermanos. Cuando no hay dinero en la casa, el niño dice, pero si ustedes trabajan y usted por dentro, si tú supieras que no tengo nada. A veces el pensar de un niño solamente es en lo que ve. Entonces, les pongo este ejemplo de un niño que a veces se puede acercar a su mamá y le dice, cómprame tal juguete. Y le dice la mamá, no tengo dinero, hijo. Pero si ustedes trabajan los dos, ¿cómo no van a tener dinero? Solo la madre, solo el padre sabe tantos compromisos que tienen y tantas cosas que hay que pagar, y tal vez el niño solo piensa en sus juguetes, solo piensa que la mamá trabaja y que gana dinero y que le puede dar dinero. Pero como en este ejemplo, hermano, el niño piensa como niño y por lo tanto no sabe las cosas de un adulto, ¿verdad? Entonces él solo piensa que su madre trabaja y gana dinero y que ese dinero ahí lo tiene quizás. Más sin embargo, solo ya las personas adultas saben tantos compromisos, tantas deudas o tantos pagos que tienen que hacer, y que tal vez el dinero no les alcanza, ¿verdad?, para comprar lo que el niño quiere. Hermanos, vamos a ver el libro de Isaías 26:3, hermanos, en esta hora. Vamos a ver Isaías 26:3. 26:3, amén, hermano. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, hermanos. Miren cómo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios, hermanos. Él nos guardará, dice. Él nos guardará nuestra mente en completa paz. Mire, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos hace estar confiados en Él. Dios nos hace vivir en completa paz cuando de verdad nosotros hemos depositado la mirada y hemos confiado en Él, en ese Dios de la gloria, en ese Dios poderoso, en ese Dios de lo imposible y en ese Dios que obra en nuestras vidas conforme a su voluntad, hermanos. Sabemos que Él es el único que nos ayuda. Sabemos que Él está allí siempre presto para ayudarnos, para sustentarnos, para decirnos, no temas, yo te ayudo. No temas que yo estoy contigo. Y Él es el que nos va a ayudar a subir de nivel, a escalar espiritualmente y a encontrar esa madurez espiritual que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Solamente Él nos puede dar y solamente Él nos llenará de la unción poderosa del Espíritu Santo y de ese amor tan grande que tiene Jesucristo para con nosotros y de esa paz infinita que traspasa todo, ¿verdad?, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Ahora,
Yo declaro vidas libres, vidas maduras espiritualmente en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a limpiar cada mente, Dios va a limpiar cada corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Declaro sanidades para las personas que están enfermas en esta hora, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad a toda persona que tenga enfermedades en su cuerpo, en el poder de la palabra, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Ahora obra tú, Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Ahora trae sanidad a toda persona que esté enferma. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo declaro sano en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, obra tú, Padre, en cada corazón. Obra tú en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera en esta hora. Amén y amén.